a don Luis del Rivero su presencia en esta casa esta tarde, una presencia generosa que seguro además nos aportará una serie de datos y de conocimientos que serán de gran utilidad. El agradecimiento también va para todos ustedes que han venido aquí una tarde de viernes, que no es precisamente la mejor fecha para escuchar una conferencia, aunque esta esté cargada de interés. Y también, como no, el agradecimiento tanto a los socios del Ateneo, que están hoy aquí presentes, como a las personas y empresas que nos patrocinan y que suponen un sustento esencial para que este Ateneo esté funcionando, abierto al público y totalmente gratuito para que la cultura llegue a todas partes. El Ateneo tiene entre sus objetivos acercar a los cántabros las ideas más interesantes que nos permitan conocer no solo el pasado, es decir, la historia, sino también lo que hoy en día está en boga y tener una visión del presente y del futuro. Luis del Rivero, cuyo extenso y brillante currículum va a exponer ahora don Luis Revenga. Revenga, ilustre abogado, presidente del diario Montañés y vicepresidente de este Ateneo. Luis del Rivero, como digo, es un empresario de éxito, un innovador, que ahora es el máximo experto en hidrología en España. También don Luis del Rivero es un cántabro más y un ejemplo de la calidad docente de nuestra universidad, de la Universidad de Cantabria. El joven del Rivero vino a Santander para cursar estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en aquel entonces incipiente Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Cantabria. Aquí conoció a su mujer y en Cantabria tiene una residencia en la que veranea todos los años. Del Rivero conjuga dos virtudes que no siempre actúan en paralelo. Es excelente conocedor de la ingeniería, de sus avances y logros, y al mismo tiempo un empresario emprendedor. Ahora conocerán toda su trayectoria, pero en el presente es el mejor experto en los avances en hidrología y conoce muy bien la grave situación en la que en este aspecto se encuentra España. Su última creación es la de poner en riego y en posición de generar productos hortifrutícolas miles de hectáreas en la región de Murcia. Un ejemplo de cómo el uso de la ciencia con generosidad y voluntad, de ello se pueden extraer miles de puestos de trabajo y aprovechar las oportunidades que brinda España. España tiene sol, clima benigno y agua para proveer de alimentos a millones y millones de personas. Solo resta voluntad política, eliminación de barreras absurdas y generosidad para cohesionar a los españoles en un objetivo común. Don Luis del Rivero ha demostrado su capacidad técnica y también su tirón emprendedor de manera sobrada a lo largo de su trayectoria vital. Hoy, en su conferencia Bases para la Recuperación Económica de España, seguro que ofrecerá pautas para que nuestra nación prospere y avance. Y yo ya sin más le paso la palabra. Antes pedir disculpas por mi voz, que como ven no está precisamente ni para cantar ópera, ni como dicen los clásicos, para escribir a máquina. Y le paso la palabra a don Luis Revenga para que luego finalmente don Luis del Rivero pronuncie la conferencia. Sí anunciarles que del Rivero va a proyectar una serie de imágenes. Nosotros bajaremos para que ustedes
las puedan ver bien, y al final de su intervención habrá un turno para que ustedes puedan preguntar aquello que les parezca oportuno. Una generosidad más de Luis del Rivero. Don Luis Revenga, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estar aquí y también gracias a los que nos siguen por streaming. Manuel Ángel Castañeda ha introducido el tema de hoy, que no es la presentación de un libro. Hoy, como ven, vengo sin libro, porque el libro está a mi derecha. Luis del Rivero va a hablarnos de las bases para la recuperación económica de España. Abordar la tarea de presentar a Luis del Rivero en 5 minutos es imposible, absolutamente imposible. Es una trayectoria vital tan intensa, tan extensa, tan ejemplar, tan brillante, tan abrumadora, que es absolutamente imposible, como digo, en 5 minutos hacer una presentación exhaustiva y detallada de Luis del Rivero. Como es así, y es un axioma del que parto, y si no están ustedes de acuerdo, compruébenlo, por favor, a través de Internet, ayer, tengo confianza con él, le llamé. Luis, mañana tengo que hablar de ti 5 minutos en el Ateneo. ¿Quieres que hable de algo en particular? No, te doy libertad, habla de lo que quieras. Bien, como hoy es viernes, veo aquí muchas caras amigas, y como digo, el currículum vitae lo pueden ustedes o lo podéis mirar en Internet, pues voy a daros algunas referencias personales de Luis del Rivero. La primera referencia personal de Luis del Rivero, aunque ya la ha adelantado Manuel Ángel Castañeda, coincide, creo yo, con la primera decisión importante que tomó en su vida, que es optar por estudiar ingeniero de caminos, canales y puertos. Año 1966-67, época o fecha en la cual solo había en España 2 escuelas superiores de ingenieros de caminos, canales y puertos, que eran la de Madrid, que hunde sus raíces en el siglo XVII, pero que empieza a tener autonomía universitaria a partir de 1926, y la Escuela de Santander. En el año 1968, 2 años después, se creó la Escuela de Valencia. Lo cierto es que a partir de ese momento, Luis del Rivero, a quien supongo un brillante expediente académico en bachiller, decide optar por algo que va a marcar su vida, que es la educación en el rigor, la precisión, la exactitud, la fórmula matemática, es decir, una formación científica que va a presidir toda su actuación personal y profesional en el resto de su vida, en el resto de su trayectoria. Destaco este rasgo porque lo admiro, porque frente a esa formación que preside o que se apoya siempre en la exactitud, hay otras ramas del saber, como por ejemplo Derecho, en la que ocurre todo lo contrario. A nosotros se nos forma en la imprecisión, en la improvisación, en la lógica deductiva. Y voy a ilustrar lo que les quiero decir con un ejemplo. Sabiendo la fecha de nacimiento de Luis del Rivero y sabiendo la fecha en que ha terminado la carrera, premisa, establezco el silogismo de que ha sido un estudiante de ingeniería brillante, porque ha hecho la carrera en 5 años. Si esto lo explicara Luis del Rivero, lo haría de otra manera distinta. Diría, el 13 de octubre de 1967 a las 9:05 empecé en la Escuela de Caminos con mi primera clase. Seguiría desarrollando la explicación y recordarán ustedes que los cursos empezaban a partir del 13 de octubre, por eso digo el 13 de octubre. La siguiente sería 21 de junio de 1972, porque los cursos acababan también en el mes de junio. El 21 de junio de 1972, diría, a las 13:05 obtuve el último sobresaliente de mi carrera. Como ven, son métodos analíticos absolutamente dispares. Suele suceder que quienes se dedican a la ciencia con entrega, como es el caso de Luis, no sean capaces de pisar el terreno de la deducción lógica, que es el nuestro. Pero en el caso de Luis sí lo ha pisado. Vaya que sí lo ha pisado. Con independencia de su excelente formación académica propiamente dicha en el campo de la ingeniería civil, es persona de enorme cultura que ha sabido apartarse del método del rigor y de la exactitud y acoplarse en otras materias, en otras artes del saber, a la metodología que se imparte en las ramas del saber que no son la ingeniería, como repito, es el caso del derecho. Acaba su carrera, como digo, en 1972, que es cuando empieza su andadura profesional, y así como en derecho, vuelvo a poner el ejemplo por comparación,
teníamos mucho tiempo libre porque las exigencias académicas no eran excesivas. En la ingeniería sí que eran excesivas o eran muy rigurosas las exigencias académicas que se hacían. Acabar la carrera en 5 años implica que no tenían tiempo ni para afeitarse. Pero milagrosamente, Luis del Rivero, en esa época, conoció a una bella cántabra que se llama Mariatti Martínez, con la que posteriormente contrajo matrimonio y con la que tiene 3 hijos. Mariatti sigue siendo bella y, por supuesto, cántabra. ¿Qué ocurre cuando una persona de fuera de Cantabria se enamora de una cántabra? Que acaba o bien viviendo en Cantabria o bien subsidiariamente con una casa en Cantabria para pasar aquí vacaciones, fines de semana y, si viven en Madrid, por supuesto, el puente del 2 de mayo, el puente de San Isidro y el puente de la Almudena. Este es el caso de Luis. Y por eso, Mariatti, muchas gracias por venir aquí en verano, nos dais la oportunidad de convivir con vosotros en un contexto de informalidad y apacible como es el verano, y nos habéis trasladado, nos trasladáis vuestra generosidad y otras 2 virtudes que valoro mucho, vuestra discreción y vuestra austeridad. Luis es hijo de militar, del coronel del Rivero, y eso también marca carácter. Repito, generosidad, discreción y austeridad absolutas. Luis es aficionado a los toros y tengo la suerte de compartir con él una armónica vecindad civil, porque estamos al lado en el Coso de Cuatro Caminos, como también al lado del doctor Altónaga, a quien veo sentado en el patio de butacas, que está delante de nosotros si miramos la plaza de arriba abajo o detrás de nosotros si miramos la plaza en sentido inverso. Otro ejemplo de relatividad, de falta de exactitud. Somos también vecinos, como digo, del doctor Altónaga. La trayectoria profesional de Luis del Rivero, ya lo he dicho antes, ya lo ha señalado también Manuel Ángel Castañeda, es absolutamente abrumadora, de una brillantez exhaustiva, ejemplar en todos los órdenes. Lo que sucede es que para hablar de su trayectoria profesional necesitaríamos hacer un seminario en una semana con jornadas de mañana y tarde. Todavía tenemos la jornada de 40 horas, aunque creo que no por mucho tiempo. Quizás pudiéramos llegar a conocer con un poco más de detalle esa actividad profusa y brillante en el ámbito estrictamente profesional. Actualmente, Luis del Rivero destina sus esfuerzos laborales, aunque de una manera, vamos a decir, reposada o pausada desde la barrera, diríamos en términos taurinos, a la producción de cítricos. Es uno de los mayores productores cítricos de España. Por encima de lo que he destacado, y como virtud más sobresaliente, puedo decirles que cuando Luis del Rivero habla, sea en el contexto de una conversación privada, sea en el contexto de una cena de amigos, sea en un foro de otra naturaleza, como es el caso que nos ocupa, las personas le escuchan, aprenden, le entienden y salen del acto enriquecidos, sensación que van a tener ustedes a partir de este momento, porque voy a ceder la palabra a Luis del Rivero pidiendo y dándole las gracias y pidiendo para él un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias al Ateneo por acordarse de mí para poder dar una charlita sobre un tema que, si fuera verdad, pues sería estupendo para nada, ¿no? Porque son bases para la recuperación económica de España. Como este es un tema que es muy difícil desarrollarlo en muy poco tiempo, porque si no, pues ya estaría en marcha y tal, ¿no? Pues primero voy a hablar y luego hay un paquete de diapositivas en las cuales voy a apoyar con números concretos y exactos todo lo que haya podido decir previamente, ¿no? Entonces, primero, en estas 3 primeras diapositivas que figuran, que sí que las vamos a pasar por orden, no como en los otros, que van a ir, a lo mejor alguna no se ve y tal, no van a ir rápidas. Yo quiero decir que la economía de un país depende básicamente de sus recursos naturales, de la situación geoestratégica del mismo, de los recursos humanos y de su historia, de la educación, de la estructura del Estado y de la seguridad jurídica y ausencia de corrupción. Yo no voy a entrar en los puntos últimos que he puesto. Seguridad jurídica es algo evidente, ausencia de corrupción también,
la estructura del Estado no es tema de ponernos aquí a discutir si es la forma de Estado que se tiene actualmente la más rentable para el país o no. Eso entra parte de... Yo me voy a centrar exclusivamente en qué hacer con los recursos naturales y básicamente en ellos, porque la situación geoestratégica no hay nada que decir sobre ella. Es una situación excelente, pertenece a lo que ha sido y todavía sigue siendo el primer mercado del mundo, la Unión Europea. Además tiene una característica maravillosa dentro de la Unión Europea, que es que tiene unas características complementarias a casi la mayoría de los países. La puede tener también el sur de Italia, la puede tener Malta, Grecia, que es que generalmente tiene un clima mediterráneo distinto del continental del resto de Europa y le permite, pues en ciertos campos como la agricultura y tal, beneficiarse de ese mercado, ¿no? Luego, en el caso de España, los recursos naturales ahí figuran, básicamente son el agua, el viento, el sol, la orografía y la minería. Yo primero voy a describir esos recursos naturales de una forma sin necesidad de entrar en demasiados números, o sí que voy a decir números que luego los voy a apoyar en las diapositivas que van a ver. Lo que sí que me interesa es acabar con ciertos mantras que existen en toda la sociedad española y que conviene saber cuál es la realidad. De esos 5 puntos que hay ahí, de esos 5 recursos naturales, podemos decir el primero, que es el agua, pues todo el mundo piensa que España es un país escaso en agua, cuando es el segundo país que más lluvia recibe de Europa, con 346.000 hectómetros cúbicos. El primero es Francia, pero si ese agua se mide por la superficie útil agrícola o por el número de habitantes, pues resulta que España es el primer país que en agua por habitante que recibe de lluvia, ¿no? Eso es algo que llama la atención, ¿eh? Lo que pasa es que el agua en España, lo que se podría llamar el dominio público hidráulico en España, ha sido utilizado históricamente para los 2 usos principales que se le ha dado, que es la agricultura y la producción de la energía. Para la producción de la energía, en tiempos anteriores, se dieron concesiones a una serie de empresas para que se pudieran hacer los saltos hidroeléctricos, y eso es un tema que prácticamente utiliza la mayoría del agua de España, como veremos, ¿no? O sea, y en números que voy a decir, de esos 346.000 hectómetros cúbicos que llueven sobre España, 110.000 van a los ríos, 110.000 hectómetros. Y de esos 110.000 hectómetros, 4.500, 4.600 se utilizan en abastecimiento, 1.600 en industria, 15.000 en regadío y el resto va al mar, de una manera o de otra. Eso sí, pasando por centrales eléctricas y produciendo energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica, que cuando se concibió este sistema hace un siglo, en el año 1925, cuando las primeras centrales eléctricas, hoy ya no es posible. Hoy España debe dedicar el agua a los 3 puntos que es indispensable. El primero es los 3 es la triple A. El primero es el abastecimiento, el segundo es la alimentación, que es el regadío, y el tercero es la acumulación de la energía. La primera es evidente, el abastecimiento utiliza un 4% de lo que llevan los ríos. En el regadío, 15.000 hectómetros cúbicos. Y por lo tanto, vemos que la cantidad que va al mar es muy grande. Y eso hay que utilizarla en la tercera A, que es la acumulación de energía. Aquí en Santander, o en Cantabria, como yo es que estoy acostumbrado, soy de la escuela antigua, entonces se me va mucho decir Santander, ¿no? Entonces, aquí está el aprovechamiento de aguayo, que es lo típico de cómo utilizar el agua en acumulación de energía. Cuando esto se inició para la central de Garoña, cuando le sobraba energía por la noche, pues se bombeaba agua a un depósito superior y luego se turbinaba. Entonces, sin consumo de agua, se podía utilizar el agua, la energía excedente de Garoña. Ahora el tema es mucho más importante. Ahora nosotros
si vamos a utilizar, porque ahora me voy a saltar al siguiente, al viento y tal, si vamos a utilizar el viento y el sol, y lo vamos a utilizar de forma como no se pudo utilizar evidentemente hace 100 años, pues entonces vamos a ver que es preciso utilizar muchos más centrales reversibles y centrales de bombeo para poder crear una riqueza estable en España. Y ahora voy a entrar en el tema del viento. Pues el viento, si se hace, España consume, España produce unos 250 teravatios hora. Ya empiezo a decir palabras raras, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pagar el recibo de la luz en kilovatios hora. Bueno, pues 1000 kilovatios hora pues serían megas, 1000 megas serían gigas. Pues cuando ya hablamos de un país, pues 1000 gigas son teravatios hora. Un país como España produce 250 megavatios hora. De esos 250 megavatios hora, aproximadamente como el 10% son de producción hidráulica. Entonces, lo que sí que nosotros tenemos que, con ese forzar la producción eólica y la producción fotovoltaica para poder acumular con las centrales de bombeo y eliminar totalmente las centrales de ciclo combinado que, como su nombre, como conocerán, pues consumen gas, y el gas tiene para nosotros dos problemas. El primero, que no lo tenemos, y el segundo, que tiene unos precios que luego veremos en algunas diapositivas, se disparan, y no precisamente por la guerra de Ucrania, sino se disparan por diferentes cuestiones, y hacen que un país que quiera alcanzar lo que figura en la última línea de esa diapositiva que hay ahí, que es tener energía propia, abundante y barata, es la base de la riqueza de una nación, y por consiguiente, si se reparte adecuadamente, de la felicidad de todos sus habitantes, ¿no? Entonces, las energías, las fuentes de energía, que en este caso son, pues lógicamente, los recursos naturales, el agua, el viento, el sol, la orografía y la minería, pues vamos a ver que se tiene que utilizar de una forma muy distinta a como se pensó hace 100 años, y muy, muy, muy distinta de cómo actualmente se está pensando utilizarlo, por diferentes presiones. Vamos a suponer, por ejemplo, que se utiliza el gas porque las empresas eléctricas tienen instalaciones de ciclo combinado que les es interesante amortizarlas tal, o tienen en sus accionariados pues a los cataríes o a los saudíes. Tienen gente que está interesada en vender. Si uno analiza quién es el primer accionista de Iberdrola, pues puede ver un poquito que es el fondo de Qatar y tal, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar de momento, a ver, España es un país especialmente, hemos dicho que es el país más dotado de agua de Europa, cosa que la gente no conoce. Yo he ganado muchas cenas diciendo ¿qué país tiene más agua por habitante? ¿España o Alemania? Pues he ganado fácilmente, ¿no? Y luego la segunda cena es, ¿pero tiene más o tiene más del doble? Pues la segunda cena. ¿Pero tiene más del doble o más de 3 veces? Pues la tercera cena. Entonces hay que tener en cuenta que España, hemos dicho, ahora lo veremos, que es el país más dotado de agua de Europa. No me meto en Suecia, Dinamarca y tal, porque me centro solo en los 4 primeros países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia y España, ¿no? Luego, el viento. España es también un país muy dotado, porque tiene muchas costas, y las costas pues son donde se producen las diferencias térmicas entre la tierra y el mar y tal, pues se produce, y las alturas también por las corrientes hacia arriba el aire caliente pesa menos, sube tal. Entonces es un país bastante ventoso. Tan es así que antes me adelanté a decir una cifra de la producción de España, de 250 teravatios hora, y entonces hay una cuestión, que es que si en España, quitado todos los donde no se puedan poner plantas eólicas, donde no se
por cuestiones medioambientales, por cuestiones de que la velocidad del viento sea menor de 6 metros por segundo durante menos de 2.000 horas, pues quitado todo eso, España puede producir de viento 750 teravatios hora, es decir, 3 veces la producción total. Pero es verdad que no se va a poner todo lo que tal, y también es verdad que solo lo produce 2.500, de 2.000 a 2.500 horas al año, luego nota. Luego, en el sol, pues es evidente, no hay que extenderse mucho para conocer que España es un país muy soleado, y que por tanto pues hay una gran facilidad para la energía fotovoltaica, pero ese tema llevado sin cabeza como se está llevando, pues hace que, por ejemplo, nosotros los fines de semana vemos como las plantas, como los molinillos están parados, y si están parados quiere decir que los inversores que han invertido en esa energía eólica no cobran. Y si no cobran es que están en un sistema, en una empresa que va a ser ruinosa. Si ahora pasamos a la energía fotovoltaica, a final de septiembre, 750 horas han sido de coste de abono cero, lo cual quiere decir que tampoco va a ser posible, va a ser rentable, no es rentable. ¿Y dónde está la solución de eso? Una vez más, en el agua, en producir en bombear esas horas que está parado los molinos o que está a producción cero, a cobro cero, la fotovoltaica, bombear el agua de lo que veremos que España tiene 56.000 hectómetros cúbicos, bombearla para poder, al turbinarla, no utilizar gas y entonces mejorar la balanza económica de los productos energéticos, mejorar la balanza de pagos en el tema energético. Al mismo tiempo, si la utilización para producir energía eléctrica fluyente, que se hizo en 1925, comenzó, que la mayoría de las presas hace 50 años, pues les quedaban 70 años de vencimiento de su concesión, pero que en este momento les quedan 15 años de concesión, pues es el momento de acuerdo con las compañías hidroeléctricas, producir un reequilibrio de la concesión o renovar la concesión plenamente, de forma que se sustituya la producción fluyente por ciclos reversibles, de manera que no se consuma agua en producir energía eléctrica, excepto en la cornisa cantábrica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, como ahora veremos, porque ahora enseguida voy a pasar a ver los numeritos, ahora veremos que fácilmente el regadío de España se puede multiplicar por 3. No estoy hablando como murciano de si se puede poner un poquito más, pero sí que como murciano voy a decir una cosa. España tiene 4 ríos internacionales: el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana. El Miño pasa frontera con Portugal, el Duero pasa de España a Portugal y desemboca en Oporto, y España tiene un tratado con Portugal que en Saucelle tiene que entregar 3.800 hectómetros cúbicos al año. Está entregando más de 10.000 por encima de esa cifra. En el Tajo tiene que entregar en Cedillo tiene que entregar 2.700 hectómetros cúbicos. En el Tajo está entregando más de 6.000 de esa cifra. En el Guadiana entra y sale luego frontera y tiene que entregar por un convenio con Portugal 500 hectómetros cúbicos. Ese convenio es una barbaridad, pero es un convenio internacional. España ha hecho todo el esfuerzo de regular los ríos y le tiene que entregar 6.500 hectómetros cúbicos regulados a Portugal, que lo emplean en maravillosos regadíos, pero no le está entregando 1.600. Le está entregando 15.000 por encima del convenio internacional. Y todo el regadío de España está consumiendo 15.000. Luego solamente en una aplicación de reestructuración de las concesiones del dominio público hidráulico, que solo puede ser posible con las centrales reversibles, pues ya se podría multiplicar por 2 los regadíos. Si eso mismo se ve en la costa mediterránea, pues el Ebro
y el propio Júcar y el Guadalquivir pues también tiran al mar más de 15.000 hectómetros cúbicos al año, lo cual quiere decir que se podrían multiplicar por 3 los regadíos. ¿Qué quiere decir eso? Si se multiplicaran por 3, pues la balanza comercial mejoraría del orden de 40.000 millones de euros, como veremos. Por otro lado, nosotros también podíamos producir. Nosotros en este momento, por ejemplo, en el gasoil, el 6% del gasoil que empleamos es de origen el biodiesel, y por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer otro avance, que adelanto ahora, que es generalmente cuando hablamos de energía pensamos en energía eléctrica, y la energía en un país es la eléctrica, la movilidad y el calor y los procesos industriales. Cada uno de ellos gasta más o menos 300 teravatios hora. He hecho la electricidad 250, más o menos 300. Como nosotros no tenemos poco, y donde tenemos poco además tenemos una ley de cambio climático y de transición ecológica que nos impide utilizar nuestro petróleo que podamos tener en Canarias y nuestro gas en Subijana, en Álava, pues entonces nos es muy interesante avanzar en la energía que se puede hacer con medios propios abundantes y baratos, que son el agua, el sol, la energía nuclear, y el agua no tirándola en el concepto tradicional, sino bombeándola con la producción del sol y del viento, y por la noche de la nuclear, para poder evitar no tener los ciclos combinados de gas, con lo cual mejora nuevamente la balanza de pagos. Esas mejoras de la balanza de pagos, yo luego lo veré en los numeritos, son del orden de 100.000 millones de euros al año. 100.000 millones de euros al año mejorados en la balanza de pagos tiende a que un país de esas características pueda tener superávit en sus cuentas. Si tiene superávit en sus cuentas, puede reorganizar sus cuentas de una forma distinta, puede acabar, la primera de ellas es acabar con la deuda, y podemos ver que la deuda consume del orden de 40.000 millones de euros en intereses. Es el Ministerio de España que más gasta. Si lo quitáramos, o sea, si consiguiéramos quitar la deuda a base de los excedentes como tiene China. China tiene un superávit comercial bárbaro, y eso se traduce en las cuentas del Estado muy positivas, y por lo tanto China no tiene deuda, tiene al revés, tiene ingresos financieros. Luego, por lo tanto, China puede dedicar una cantidad muy importante a la investigación y desarrollo, es decir, a defensa. Hay países en dos extremos distintos que destinan grandes cantidades a defensa, como un país de 10 millones de habitantes como es Israel destina el 10%, y es un país que es respetado en el mundo pues porque tiene una gran tecnología. Lo mismo le pasa a China en otro extremo, y pues evidentemente también a Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, en base a utilizar nuestros recursos naturales, en base a utilizarlos con nuestra inteligencia, con nuestro interés, no con el interés de España. El interés de España no es utilizar los yacimientos de gas de Argelia, de Rusia, de Nigeria, donde sea. No, es hacer los yacimientos inagotables que son las centrales reversibles, porque con el sol y el viento se bombea el agua, se turbina, no se consume agua, y eso es inagotable. ¿Y qué sustituye? A las centrales de ciclo combinado, que tenemos que importar el gas. Y nosotros tenemos esos yacimientos inagotables, y es donde tenemos que centrarnos. No tenemos que centrarnos en las diferentes cosas históricas que nos puedan vender, de las baterías. Las baterías son buenas para una cosa industrial, pero no para a nivel de país, ¿no? Además tenemos la experiencia de Aguayo, tenemos la experiencia de Aldea Dávila con Almendra, tenemos la experiencia del salto de
Cortes de Pallás y de Gerena, ¿no? Y por lo tanto, esos son nuestros yacimientos de gases inagotables que los tenemos que agotar. Por otro lado, en la minería, pues nosotros somos el segundo país de Europa en reservas de uranio, pues también tenemos que, y además tenemos una cosa muy, muy importante, que es sitios donde tener las centrales nucleares, porque los sitios donde han estado, la gente cuando se quitan lo que quieren que no se quiten. Ahora mismo se quieren quitar en Almaraz y hay manifestaciones de todos los partidos para que no se quiten. Los tiempos de nuclear ya ya pasaron, ya estarían financiados por quien fuera, no es momento de averiguarlo ahora, pero estaban financiados evidentemente. Ahora, en los sitios donde se han quitado centrales nucleares, como en Zorita de los Canes y en Garoña, la gente se ha manifestado, ha querido que no se quitaran. Y es cierto que la central de Garoña, luego les voy a pasar cuando pase diapositivas, alguna cosa curiosa, que es que quizá poca gente sepa que en 1975 España era el país que más porcentaje de su producción eléctrica era de carácter nuclear. El país del mundo. No quiere decir el país de Europa, ¿no? El país del mundo. Son cosas que conviene ¿no? Y por otro lado, el otro concepto es la minería. La minería ante todo es quien nos puso a España en la historia, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Púnica, los romanos pues se quedaron con Sicilia, se quedaron con Cerdeña, y los cartagineses vieron la posibilidad de tomar el cuadrilátero formado por el Segura, Guadalquivir, Mediterráneo Atlántico, porque tenía plomo, tenía zinc, tenía cobre, también tenía olivos y vides, ¿no? Entonces consiguieron pagar los 20.000 talentos de plata anuales que tenían que pagar. Entonces eso produjo una revolución en Roma, que quería que atacar y acabar con eso, cómo habían conseguido los cartagineses pagar esos 20.000 talentos, y entonces se produjeron unos conflictos entre ambos dieron lugar a que Aníbal, el cartaginés que había ido de la familia Barca a Cartago Nova, pues entrara en la península itálica, pero al mismo tiempo los romanos hicieron lo mismo y mandaron a Publio Cornelio Escipión el africano a España, y terminó ganando la Segunda Guerra Púnica. Pero a nosotros esa Segunda Guerra Púnica nos puso en el mundo romano. A partir de ese momento pasamos a ser una provincia de Roma y tuvimos el derecho romano, la lengua latina, las calzadas, los acueductos. Pasamos a entrar en lo que hoy somos, en lo que culturalmente hoy somos, ¿no? Entonces eso lo debemos a la minería, aunque la Tercera Guerra Púnica acabara con el nieto de Publio Cornelio, Escipión el africano, echando sal en Cartago y acabando con Cartago, lo cual es un poco bárbaro, ¿ya? Bien, entonces ahora me voy a pasar a ir un poquito rápido a explicar en las diapositivas y ver que todas estas cosas abuela pluma pues son reales, ¿no? Es decir, la filosofía se basa en lo siguiente, o sea, un país tiene riqueza si tiene energía propia. Si tiene energía propia, abundante y barata. Durante un tiempo en el cual estamos todavía, quizá en los últimos tiempos, pero todavía estamos de una cierta religión sobre si es limpia o si tiene CO2 o no tiene CO2. Bueno, eso dura desde Al Gore y sigue ahora, pero quizá tenga los días más o menos tal. Pero lo que sí que tiene que ser es propia, abundante y barata. Y para nosotros, con estos 5 puntos la podemos hacer propia, abundante y barata. ¿Cuáles son nuestras fuentes de energía? El agua, el viento, el sol, la orografía, las diferencias de cotas que tenemos, no es el esfuerzo humano en haber hecho los embalses, los 56.000 hectómetros cúbicos de embalse, y la minería, tanto
en el uranio como en otros materiales de tierras raras, que veremos que España es una parte, tiene algo que decir en el mundo. Bien, entonces, si se hacen, evidentemente, se maneja obviamente con criterios de país, no con criterios de la empresa Pepita o de la empresa Fulanita o de la ideología Menganita. Es decir, con criterios de que nosotros, con estos temas, aquí no tenemos petróleo y gas mientras no se permita utilizar gas, y aunque se permitiera, tampoco vamos a tener gas. Nosotros tenemos que penetrar de la energía eléctrica, penetrar en la movilidad al menos en el 50%, pasar a vehículos eléctricos y tal. Y del otro 50%, pasar a que los combustibles sean biocombustibles, poder reducir la factura energética del país, y el tercer sistema, el calor, también penetrar ahí con un 50%, con lo cual nosotros tendremos que pasar de 250 teravatios de producción a unos 300 más, pasar como a unos 550 teravatios de producción. Esos 350 kilovatios, 550 teravatios, ¿son posibles, sí o no? Por ejemplo, es lo que produce Corea del Sur en este momento. Corea del Sur tiene 100.000 kilómetros cuadrados, 5 veces menos que España. Corea del Sur tiene 50 millones de habitantes, los mismos que España. Corea del Sur en 1975 era inferior, tenía un PIB la mitad que España, pero desde 1975 siguió con su línea de crecimiento en la tecnología y tal, y hoy ella es una potencia en centrales nucleares, y ella tiene eso que tendría que tener España para poder ser, como podemos ver luego, pues poder llegar a tener un 8 o 9% España de PIB en defensa. Defensa no quiere decir tener esos maravillosos militares que en los desfiles de China las mujeres pasan con el paso de la oca milimétricamente, no. Quiere decir estar a la cabeza de la tecnología. Y eso quiere decir, y eso siempre es posible, porque cuando yo era niño iba con una hucha para recoger dinero para los chinitos, y los chinitos nos dan sopas con onda. Los coreanos en aquel tiempo estaban un poco más o menos igual. También nos podemos venir a nosotros. En 40 años, en Castilla, tenían un cacao en 1474, entre la hermanastra, la Isabel, la Beltraneja y tal, no sé qué, y 50 años después, pues habíamos fundado toda una serie de ciudades en América del Sur, Veracruz, La Habana, o sea, habíamos hecho maravillas que se piensan, eran unos salvajes. Hay un ejemplo que refleja lo que era, que es el Antijodo. El Jiménez de Quesada, que fue conquistador de Santa Fe de Bogotá, recibió un libro en latín cuando estaba en Bogotá, ¿no?, escrito por el obispo Jovio, aspirante a papa, sobre el saco de Roma. Y él contestó un libro que se descubrió en 1917 en latín. Contestó sobre el saco de Roma porque él había sido capitán en el saco de Roma. Y contestó rebatiendo totalmente en latín al aspirante a papa. Realmente no se puede decir que fueron unos bárbaros. Eran unos señores bastante cultivados. 50 años después de esos 1474, en 1521, salió para ver cómo se podían tener las especias por el lado español, ¿no? Y volvieron 3 años después y tuvieron problemas en las Molucas, ¿no? Tuvieron que salir, tuvieron que dividirse le tocó al Cano venir por la parte portuguesa, no seguir por la parte que Espinosa fue por la parte española y no pudo, siempre por la parte española, no estaba todavía el tornaviaje Urdaneta, todavía no había descubierto lo que había que hacer, ¿no? Entonces llegó un 5 de septiembre, después de calamidades y tal, ¿no?, huyendo de las últimas de Cabo Verde, en las últimas. Y esa noche el Guadalquivir desemboca en Sanlúcar de Barrameda, tiene
bajos, altos y tal, iba sobrecargado con mucho y no quisieron entrar porque además había un eclipse lunar. Entonces no había internet y ellos sabían que había un eclipse lunar. Eran 18, pero eran 18 científicos, 18 astrónomos, 18 marineros. O sea, esos, desde 1474 hasta 1500. Había, en 50 años se puede avanzar mucho, si se quiere, si se trabaja, si se da, ¿no? Entonces, para mí el ejemplo triste es Corea. Corea era un país que yo he visto, igual que nosotros, del mismo número de habitantes, de 5 veces menos de superficie, y hoy está a la cabeza en cantidad de cosas. Por no decir Israel, que es aún mucho más pequeña y nos da sopas con onda tecnológicamente. O por no decir la China, que hace 40 años era un país totalmente atrasado. O sea, aunque haya sido siempre el país más civilizado del mundo, ¿no? O sea, cuando hace 4.000 años ellos tenían escultura, ellos descubrieron el papel, la tinta, la pólvora, la porcelana, la seda, en fin, ellos siempre han sido muy avanzados, pero bueno. Entonces, viniendo, bueno, decía que el objetivo de utilizar las centrales reversibles y el agua sobrante en la agricultura y evitar disminuir en lo posible la factura energética es para aumentar. ¿Por qué es China una potencia? Porque tiene 400.000 millones de dólares de superávit comercial. Un año de trabajo. Si nosotros tuviéramos, en lugar de tener la balanza equilibrada, tuviéramos 100.000 millones, un cuarto de la China, pues también seríamos una potencia. Nosotros siempre además tenemos unos hermanos, que son los países de los virreinatos antiguos, que tienen 500 millones de habitantes, y unos hermanos, hijos de León como Castilla, Portugal, que son 300 millones de habitantes, que siempre están deseando que uno sea bueno para seguir y copiar y poder tal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mimbres para hacer cosas, pero hay que estar dirigidos por gente que vea claro lo que hay que hacer, que vea claro que las centrales reversibles son... El otro día oía yo al señor Galán que decía que tenía 58.000 millones para invertir y que no los invertía en España ni en tal. Pues, si tiene 50.000 millones, 58.000 millones, el Estado tenía que estar totalmente loco porque se hicieran centrales reversibles, que es la forma de no tener ciclos combinados, de no importar gas. Tenía que estar volcado en la electrificación del país y no renuevas las líneas, no aumentar las líneas. Tenía que hacer nuevas líneas y si tienen problemas medioambientales, háganlas subterráneas. ¿Usted ha visto algún gas? ¿Alguien ha visto algún gasoducto por el campo? Están todos enterrados. O algún oleoducto, están todos enterrados. Pues también las líneas eléctricas podrían estar enterradas para facilitarla. Y hay que hacer, si se cambia el sistema, de donde había unas centrales de un tipo y tal, y se cambia a que estén en varios sitios, pues habrá que cambiar el sistema de distribución y habrá que invertir en eso. Y eso, ¿quién lo tiene que invertir? ¿Quién hizo Iberdrola y Iberduero? Nuestros abuelos, con los bonos que tenían. Tal. ¿Qué puso el Estado en las presas? Nada. Dio la facilidad para que se hicieran, que ya es bastante. Pero de esas presas de España, más de la mitad no las hizo el Estado español. Es decir, se concedió concesión del dominio público hidráulico y las empresas las hicieron sin poner nada. Pues en estas cosas, las centrales reversibles, no hay que poner dinero. Lo ponen las empresas que tienen esa concesión. O sea, no hace falta poner dinero. Nosotros lo que sí que evitamos es la factura del gas, lo que sí que evitamos es la factura del petróleo, lo que sí que disminuimos es las importaciones de gas y petróleo, lo que sí que aumentamos son las exportaciones y también de cereales, maíz, etcétera, porque nosotros tenemos agua para poner toda España útil en regadío. Y todo eso hay que tener, eso sí, habrá que tener de los 3 partidos primeros, y digo los 3 porque el tiempo cambia, O sea, y entonces pues
cambia velocidades, hay elecciones en Chequia, hay elecciones en tal sitio, tal. Pues estos países, hay que tener 300 escaños en un proyecto, siempre como nosotros hemos conocido en tiempos de Franco, no un proyecto que a 12 a legislación, a 5 años, a 4 años, no, un proyecto a 30 años, o como los chinos. Los chinos tienen proyectos a 30 años. Es verdad que China es un país de ingenieros y Estados Unidos es un país de abogados, como dice el famoso, bueno, un canadiense, Dan Wang, que es de apellido chino y tal, y que dice la diferencia que hay entre China y Estados Unidos en este momento es que uno es un país de ingenieros, otro es un país de abogados, ¿no? Pero si nosotros añadimos más y en Europa somos un país de abogados y de tertulianos, pues entonces nos va un poquito más. O sea, Estados Unidos, en el año 2000, el año 2000 tenía un PIB como el de Europa. En este momento, en el 2025, tiene el doble. Porque nosotros tenemos a los abogados, añadimos otra cosa. Pero a la China, si comparamos con la China, el año 2000 y ahora, pues los números son bastante diferentes, ¿no? Ahora, en eso me hace recordar cuál es esa producción eléctrica, no de la energía total, la eléctrica en el mundo. 10.000 teravatios en la China, 4.100 teravatios en Estados Unidos, 1.900 teravatios en la India, 1.192, 1.200 teravatios en Rusia, 970 en Japón. Y de ahí empiezan ya una serie de países que están en torno a 600, Canadá, Corea del Sur, Francia, tal, ¿no? Alemania está bastante más bajo, 489 y tal. Y nosotros 250. Bueno, yo creo que eso, la cosa de utilizar lo que al país realmente le interesa en la energía con lo que tiene, que es agua, sol, agua con aguayos, aguayos para tenerlos aquí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, de esa manera, mejoramos la balanza. Si mejoramos la balanza, mejoramos las cuentas. Si mejoramos las cuentas, no tenemos deuda. Ese ministerio lo podemos dedicar, eso y más, a defensa. Eso nos hace estar a la cabeza del mundo, del mundo tecnológico, y tenemos muchos y reiterados ejemplos. Nos asegura el sistema de pensiones, nos rellena la España vaciada, porque si todo Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón es regadío, pues es evidente que va a haber mucha más gente allí y tal, ¿no? Entonces, ahora yo voy a hacer, eso es lo que antes decía. España recibe de lluvia 346.000 hectómetros, Alemania 200. Alemania tiene 84 millones de habitantes, España 48, 50. Hay bastante más agua en España por habitante que en Alemania, bastante más. Italia recibe 241, tiene 68 millones de habitantes, recibe bastante más, ¿no? Francia recibe un poquito menos que España. Esto es lo que yo decía antes, los ríos de España, de esos 346.000 hectómetros cúbicos, llevan 100.000. De esos 100.000 llevan 13.000 el Duero, 10.000 el Tajo, tal. Entonces, de esos ahora vamos a ver rápidamente cuánto consumen. O sea, bueno, esto es una cosa bastante significativa. En columnitas, en la columnita gris es las aportaciones y en la columnita azul son lo que consumimos. En el Duero, bueno, ojo, esto está hecho en una hipótesis de cambio climático. El cambio climático está cambiando toda la vida, o sea, porque nosotros no tendríamos fósiles marinos en la Tierra, si no, en fin, está tal, ¿no? Y hay un señor que se llama Milankovitch que estudió los movimientos de la Tierra respecto al Sol y la propia Tierra y vio, pues, la escala de las glaciaciones entre 10.000 y 15.000 años y las almas que. Pero claro, no era un político como Al Gore, y eso solo leía. Bueno, la verdad es que estudió con Tesla y con Schleicher, o sea, alguna gente en las escuelas de ingenieros de Austria-Hungría, que no eran precisamente unos salvajes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el Tajo,
Bueno, decía que esto está hecho en una hipótesis de disminución de los aportes, que no son los 110.000 que se miden, sino unos 90 y tantos mil, si sumamos, ¿no? Pero da igual, 99.000 que 100.000. O sea, vemos que el Tajo tiene 2.700 de consumo, 8.500 de aportación. Y aquí decíamos, y tiene que pasar a Portugal 2.700, y el resto lo está pasando. Y el Duero tiene 3.600 de consumo y tiene 12.000, y tiene que pasar 3.800 más de aportación, está pasando. Y no digamos el Miño Sil tiene 13.000, 14.000 y tiene un consumo de 400. O sea, yo dejo la cornisa cantábrica porque esta es más complicada de emplear de momento, ¿no? Las cosas, o sea, hace 100 años pues la energía nuclear no era dominada, por supuesto, ¿no? La energía eólica tampoco. El viento siempre fue una energía importante en el mundo. Todos los barcos se movieron en el mundo. América se descubrió con el viento, los molinos se molían por el viento. O sea, el viento siempre ha sido una energía interesante y conocida y tal, ¿no? Pero vemos el Ebro 15.000, consumo 6.000. O sea, estamos viendo el Guadalquivir 7.000, 3.700. O sea, el Guadiana, o sea, todo vemos que hay agua sobrante. Pero ¿qué pasa? Que ese agua hoy tiene la concesión las empresas hidroeléctricas. Pero esa concesión le quedan 10 años, 15 años, y aunque le queden 10 años, es igual, negocia con ellos, gástate el dinero en hacer centrales reversibles, como tienes hechas aquí en Aldea Dávila, como tienes hecha aquí en Aguayo, como tienes hecha aquí en Cofrentes, como tienes hecha aquí en Gerena. Haz muchas. Si tienes 20.000, 27.000 gigas de potencia en ciclos combinados, al menos tienes que tener 27.000 de ciclos combinados. Pero tienes que tener más, porque tú tienes que tomar la movilidad, la tienes que electrificar en lo posible, no al 100%, no podemos estar regidos por unos señores que dicen que en el año 35 no puede haber motores de combustión en Europa. Oiga, ¿usted es el enemigo? ¿Cobra de China? Es posible, porque nosotros hemos visto cómo se decía, háganse aceleradamente energía fotovoltaica, que venía de China. No háganse los ciclos, no háganse centrales reversibles, porque lo vamos a hacer con baterías que van a venir de China, que tienen 10 años de duración como máximo, que no están puestas al día, pero alguien cobrará. Y nosotros somos muy pendientes siempre a decir, es Schroeder. Luego se vio que era de Gazprom. Hay que ver cómo tal. Mira Merkel, que paralizó las centrales nucleares alemanas. Y Felipe González, que hizo el parón nuclear y terminó la vida como consejero de gas sustitución de tal. A veces nos pasa como en el Evangelio, ¿no? Vemos la paja y la viga, ¿no? O sea, bien. Entonces, aquí se ve, esto es importante ver que sobra agua en España, sobra mucha agua. Pero no es que sobre. Bueno, esto es una cosa que esto es la precipitación desde 1961 y tal, y se ve que no ha disminuido la precipitación. Ojo, y se ha disminuido un poquito la cantidad de agua que llevan los ríos. ¿Y por qué? Porque España es tremendamente más verde que tal. El único vuelo que la primera confederación que hubo fuera del Ebro fue de Lorenzo Pardo como presidente, que fue el que convenció al conde de Guadalhorce que hiciera las confederaciones. Y entonces él, que era un gran aficionado a la fotografía, dicho sea de paso, cuando vino Einstein a España, estuvo en su casa con él, ¿no? Él hizo con globos y tal un vuelo aéreo del Ebro entero. Hoy, 100 años después, se ha hecho y ahí está mucho más verde.
Y entonces, cuando hay, es mucho más verde, por repoblación que se hizo, repoblación forestal, eso hace que la escorrentía sea menor y que el agua termine yendo al mar la misma, pero una parte por debajo. Entonces, la pluviometría es la misma, la escorrentía es algo menor, pero no porque llueva menos, sino porque la escorrentía es menor. Bien, entonces, aquí vemos eso que yo antes que señalaba, que el Duero tenía unos aportes de 13.000 hectómetros cúbicos. Aquí dice, ¿cuánto tiene de consumo? 2.900. 10.000 sobra. 10.000 sobra. Y tenemos que pasar a Portugal por un convenio absurdo, que a lo mejor habría que, en otro tiempo, igual habría que tener una revisión de los que firmaron ese convenio. Pero está firmado. O sea, nosotros hemos hecho toda la regulación del Duero, España ha hecho toda la regulación del Duero, y le pasa 3.800 regulados a Portugal. Y si no chillan, oiga, usted, ¿cuándo le tendremos que pasar? Cero. O sea, cero, usted ya tiene los ríos de Portugal, no el Duero cuando tal, ¿no? Entonces nosotros aquí, en el Tajo, hemos visto que tenía 10.000, y entonces el Tajo vemos cuánto consume. 1.700. 1.700. Y resulta que en el Tajo Segura se matan por 200 hectómetros cúbicos. Y estamos pasando estamos pasando 2.700 a Portugal. Y encima estamos pasando de los 10.000 menos 1.700, 8.300 menos 2.700. Y de esos no protesta nadie. El señor Bono no tiene nada que decir. ¿De dónde sacó la hípica el señor Bono? ¿Cómo la sacó? ¿Cómo tal? No tiene nada que decir, ni los siguientes. ¿Y la señora Cospedal? ¿Por qué lo mantuvo y siguió? Porque era diputada en Castilla-La Mancha, y eso le era más importante, no recortar, o sea, tirar para abajo. ¿Y dónde está ahora la tejerina? ¿Qué es tejerina? Consejera ni verdad, tirando agüita para abajo, en el Tajo, en el Duero. Mira, un poquito de por favor. O sea, hay que saber cuáles son los intereses de España. Por eso es muy importante los ingenieros y los generales. Los generales son muy importantes. Y ahora cuando hablo de los generales, voy a decir algunos generales. No son generales de cañón. El señor Otero Navascués, que ese señor que hay ahí, Paco Mier, sabe quién es Otero Navascués, y seguramente que ustedes también sabrán, muchos quién es Otero Navascués, era contraalmirante, pero era quien dijo, España perdió la primera revolución industrial, pero la segunda, la nuclear, no la va a perder. Otros se encargaron de que la perdiera. Ese era un general. Luego tenemos el general Velarde, era general de división, ingeniero aeronáutico, catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, líder del proyecto Islero, y estaba en las condiciones de que España fuera la quinta potencia nuclear del mundo. Eso tiene, como España, un valor muy importante. Hay una serie de gente que no entiende de eso, o no quiere entender. Hay una serie de gente que dice que no entiende, que piensa a lo mejor que, joder, si se llega a un pacto de conversación entre Hamás e Israel, pues nos han jodido, porque no podemos seguir dando la tabarra y manifestándonos y tal. Bueno, pues el señor Velarde, el señor Otero Navascués, eran generales e ingenieros. Si nosotros vamos aquí al Ebro, vamos al Ebro, por ejemplo, vaya, en locura, vamos al Ebro, porque hay que utilizar el puntero, vamos al Ebro. El Ebro tiene un consumo de 5.361 y tiene, hemos visto antes que tiene 17.000, tira 12.000 al mar. ¿Y por qué los tira al mar? Pues los ecologistas de Cataluña lo ven bien eso, por los arrozales. ¿Qué hacen los agricultores
del delta del Ebro. Quieren vender ese agua. Quieren vender ese agua que tienen dotaciones de 12.000 y de 15.000 hectómetros cúbicos y lo quieren vender. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Hay gente que es difícil entender que sean españoles, probablemente sean enemigos de España camuflados. Pero esto es importante. Hemos visto antes que había 110.000. ¿Cuánto es el consumo de España? 20.000. Hay 80.000 que van al mar. ¿Y cuánto es lo que se emplea en abastecimiento? Yo lo decía antes, 4.600. ¿Y cuánto se emplea en industria? 1.600. ¿Y cómo se dice que la agricultura puede poner en dificultad el abastecimiento? Pero oiga, si tenemos 100.000. Pero es que además nosotros actualmente las tuneladoras hacen los túneles con la boña. Entonces nosotros los ríos esos que veíamos antes, pues el Guadalquivir en Sevilla está a la cota 10 y en Córdoba a la cota 90 y el Tajo en Cedillo está a la cota 270. ¿Cómo podemos tener sequía en Andalucía? Es incomprensible. Solamente si el gobierno es del enemigo, podemos tener eso. Entonces, a lo mejor el gobierno tendría que ponerse los tres partidos de acuerdo, no sé, sería difícil. Podrían ponerse, yo creo que se ponen de acuerdo que el español tiene 28 letras, ¿no? A veces pues también podrían ponerse de acuerdo en cosas evidentes. Y deberían de ponerse. ¿Por qué deberían de ponerse? Porque eso repercute en el beneficio de los españoles y del país. Porque nosotros hemos visto Corea del Sur, 10.000 habitantes, 573 teravatios de producción. Nosotros aquí vemos aquí ese consumo de 20.000 y sin embargo vemos algunos consumos importantes. Ahora ya sí que vemos aquí una columna que es refrigeración. ¿Qué quiere decir eso? Eso es refrigerar las centrales nucleares que tienen tal y que no es consumo, porque el agua entra por un sitio y sale a 2 grados más por otro, pero no hay ningún problema también. Entonces, hay que quedarse con la idea de que el consumo de España son 20.000 y lo que tienen los ríos son 110.000. Y yo creo que eso es una de las cosas que antes lo decía de palabra, pero ahora quiero que se puedan quedar contra ese mantra. Otra cosa es que las concesiones actuales están para que el agua vaya al mar porque producían energía eléctrica, porque entonces la hulla blanca y la hulla era lo que se podía producir. Pero eso han pasado dos cosas. Una, ha avanzado la tecnología. Dos, la concesión le pasa como a mí, que me queda menos vida. O sea, yo cuando estudiaba esto y tenía 22 años, pues me quedaba mucha vida. Ahora que tengo 76, me queda menos. Pues eso es lo que le pasa a las concesiones. Las concesiones tienen que cambiar a ser concesiones de centrales reversibles para poder utilizar ese agua en regadío. O sea, y entonces vamos a ver qué es esto. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque España tiene 56.000 hectómetros cúbicos. ¿Qué quiere decir 56.000 hectómetros cúbicos de embalses? En 1927, 28, de la Guadalhorce, tenía 2.000 hectómetros cúbicos. Cuando terminó la guerra civil, tenía 4.000, porque se había terminado Ricobay. Tenía 4.000. Hoy tiene 56.000. Luego vamos a ver un dato que a final del año hidrológico de este año, que es los años hidrológicos van de 1 de octubre a 1 de octubre, tenía 30.000 en embalse. Quiere decir que la España de 1939, por no decir 36, ¿no? Si tuviera todos sus embalses que tenía llenos, tendría 4.000. En un año, 30.000, 8 veces más de agua acumulada en los embalses. Entonces, estos embalses están hechos y tienen una serie de características. Por ejemplo, la superficie inundada son 282.000 hectáreas. Eso le quitamos 2 ceritos y quiere decir 2.800 kilómetros cuadrados. Con 1.500 kilómetros cuadrados de placas solares se abastece España de energía solar. Solo en 2.000 horas y tal. Quiere decirse que no se
embalses además tienen otra utilización, las placas flotantes. Bien. Entonces, ahora vamos a ver, ¿y por qué dice este loco que hay 15.000, se consumen 15.000 hectómetros en la agricultura? Pues este loco lo dice por lo siguiente, porque el Ministerio de Agricultura dice, ahora claro, como está por comunidades autónomas, pues el Ministerio de Agricultura dice que hay en Andalucía tantas 1.102.000 hectáreas de regadío, que consume 4.000 hectómetros cúbicos, quiere decir que hay 3,8 millones de hectáreas de regadío y quiere decir que se consumen 15.000 hectómetros cúbicos. ¿Y cuánto se pasa por encima del convenio de Albufeira? Lo mismo. ¿Y cuánto tira el Miño al mar? Lo mismo. ¿Y cuánto tira entre el Ebro y tal? Y el Miño, hay una cosa. El Miño puede bombear el agua al lago de Sanabria. La solución existe y no es única. Pero, por ejemplo, el lago de Sanabria, que está entera y así pasando para abajo. Entonces, nosotros no utilizamos, porque estamos en manos paulatinamente de indocumentados crecientes. O sea, nosotros hemos ido pasando del nivel 100, Otero Navascués. Otero Navascués era admirado por todos los ejércitos, porque descubrió la ceguera nocturna, que para los bombardeos era muy importante, y consiguió convencer a los americanos, entonces era fácil, de que España, como donde hay wolframio suele haber uranio, España era una potencia mundial en uranio. Era mentira, pero lo convenció. Eisenhower, las primeras, Estados Unidos se volcó para tener el mayor apoyo a alguien que estaba proscrito, porque tenía una fuente de uranio potente. Cuando la primera vez que Trump dijo, vamos aquí a llegar a un acuerdo con Ucrania y tal, porque tiene unas tierras raras que las vamos a compartir. Las vamos a compartir entre Ucrania y nosotros. Pues lo mismo hizo Navascués y Areiz, que era embajador en Estados Unidos. Hicieron que Estados Unidos se volcara aquí. Entonces, entre ese nivel de dirigentes y tal, pues ha ido cayendo. Y ahora te encuentras un Puertas, que es consejero de Renfe. Y dices, oiga, los consejeros de Renfe antes eran unos tíos de alto copete, intelectual me refiero, ¿no? Estos son, ahora nos vamos, ¿por qué yo decía antes que había más agua en España que en Francia? Porque en España la superficie de cultivo son 17 millones de hectáreas. Lo que hay en regadío son 8. En Francia son 27 millones de hectáreas. En Alemania son 27 millones de hectáreas. Son 17, igual que en España. Alemania tiene 300.000 kilómetros cuadrados, España 500.000, pero tiene la misma superficie útil. Y esa superficie útil, no olvidemos de que España, hemos visto que tiene mucha más agua que Alemania. España tiene mucha más agua por habitante, mucha más agua por superficie útil que Alemania, que Italia y que Francia. Bueno, que Francia tiene más, no mucha más, pero que las otras tienen mucha más. O sea, entonces, ¿quién cree que España les logrado? Nadie. Porque nadie piensa. Porque pensar es una cosa complicada en este país, ¿no? O sea, entonces, nosotros aquí vemos estos números, cualquier español debería tenerlos en la cabeza. Hay 3 millones de hectáreas, pero y para eso gastamos 15.000. Estamos tirando alegremente 45.000. Podríamos tener las 17 millones de hectáreas de regadío. Pero eso sí, señores, si ustedes no la cultivan, tendrán un castigo por no cultivarlo. Y en España hay empresas, bien relacionadas con el aceite, que no son dueñas, pero sí negocian el aceite de 500.000 hectáreas. Luego, entonces, el regadío ahora no es como en el Plan Badajoz, que hay que nivelar los terrenos, emplear tal. No. El regadío no hay que tocar los terrenos. Se riega por goteo y por explosión, se tiendan goteos tal, porque no hay que retirar la tierra vegetal, nivelar, luego poner la tierra vegetal tal. No es el Plan Badajoz. Nosotros solo tenemos que... Y es solamente cuestión de energía.
y nosotros lo que tenemos que hacer es la energía. Nosotros somos un privilegiado, tenemos el agua, el sol y la orografía que nos permite comer tal. Entonces lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener la energía barata para salirnos del mapa. ¿Cómo podemos salirnos? Mucho más difícil. Los coreanos se salieron del mapa. Y además los coreanos tienen unos primos arriba, que son los coreanos del norte, que esos tienen 120.000 kilómetros cuadrados y tienen 26 millones de habitantes. Pero siguieron adelante en un tema. Tienen la bomba atómica. Si España hubiera tenido la bomba atómica, cuando resulta que hay un desfile de la de Dios en Pekín, ¿quién está allí? El gordito de Corea del Norte, Putin y el tío de la India, que tiene 1700. El gordito está allí. ¿Por qué está el gordito? Porque tiene la bomba atómica. Entonces, nosotros, cuando como consecuencia de Palomares podíamos ser la quinta potencia, el quinto país que accedía no solo a la bomba atómica, sino al conocimiento de cómo hacer la bomba de hidrógeno, por temas de Paco puede saber más que yo. O sea, entonces, y todo eso no lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Porque somos masoquistas? Sí. Nosotros tenemos el mayor número de tontos en el país. O sea, lo malo es si los tontos suben y adquieren el nivel de tal, porque entonces ya es muy complicado. O sea, porque entonces seguimos con este rollo, y entonces vemos eso que decía antes. Oiga, el 29 de septiembre, que es el último día de tal, pues tenemos 30.000 hectómetros cúbicos. 30.000 hectómetros cúbicos. El 39 solo teníamos 4.000 hectómetros de embalse. Entonces, señores, alguien, los recursos humanos, pues alguien lo hizo, no lo sé. Los españoles, no lo hicieron los chinos, los franceses. Y aquí se ve, bueno, porque además esto se ve que estamos en ese punto, la línea media de todos los años es el punto donde comienza el año hidrológico, comienza a subir y tal. Bueno, señores, y esto es lo que yo decía, ahora me salto, digo, esto es lo que yo decía, ¿cuánto es el aire que nosotros necesitamos que esté? Esto es el potencial eólico de producción estimada para la superficie disponible con recurso eólico aprovechable, más de 6 metros por segundo, tras los filtrados técnicos y medioambientales y desglose por comunidades autónomas. Entonces esto es el potencial eólico, la velocidad tal, las horas de cada señal y lo que se puede tener de potencial. 750 teravatios. España es una potencia en viento. No digo de sol porque eso es obvio. O sea, esto es la orografía de España. Esto es el río, el Tajo. El Tajo resulta, ahí donde pone José María, es Alcántara, porque es José María Oriol. Porque José María Oriol, ¿por qué yo digo José María Oriol? José María Oriol es uno de los grandes, como Orbegozo hizo. Orbegozo, un ingeniero de San Sebastián, y este es un ingeniero de Bilbao, que desgraciadamente tuvieron que salir de allí, ¿no? Pues estos señores hicieron en el Duero 1, Orbegozo, y Oriol en el Tajo. ¿Y qué pasa en estos sitios? Pues que tienen estas diferencias de cota. O sea, luego yo subo el agua de aquí a aquí con el viento y con el sol, y luego lo turbino y no tengo que utilizar el gas, que me cuesta un huevo. Y luego veremos lo que me cuesta. No solo que me cueste un huevo, es que a lo mejor me meto en un lío de pelotas, porque a lo mejor sube el 600%. No sube un 60%, no sé, el 600%. Y yo no sé por qué sube, porque estoy fuera del invento, ¿no? Esto es el Duero, lo mismo, pues aquí se puede ver el embalse de la Almendra, la cota que tiene 730, y al de Adávila, 327, y están al lado, tienen 400 metros de nivel. Eso hay que utilizarlo. Eso es necesario que todos los dirigentes, aunque no tengan ni el bachiller, pero tendrían que saber una leccioncita de estas para decir, oiga, aprenda usted lo que es, cómo se maneja un país. Entonces ahora, esto es el esquema de una central reversible, o sea, cuando nosotros nos sobra energía o la hacemos que nos sobre porque tenemos sol y no queremos tener gas y tenemos que hacer
con sol y con viento, agua para bombear aquí. Y cuando no hay sol porque es de noche o no hay viento, entonces turbinamos en lugar de poner una central de gas que nos cuesta una pasta, que no tenemos. Bien. Entonces, ahora esto lo voy a... Pero voy a parar un momentito. Ahora voy a poner una cosita muy breve, que es una central reversible en la China. Los chinos nos dicen, no, vosotros, los chinos o los ventrílocos de los chinos que nos dicen, no, vosotros tenéis que tener baterías de litio, baterías para tal, baterías. Vosotros baterías, pero nosotros centrales reversibles. Vamos a ver los chinos. An absolutely brilliant idea has been implemented in Yichang, China. The engineers there have hit 3 targets with a single arrow. Here's what happened. Water from the mountains was flowing haphazardly, Están going to bombeando waste. First, y luego they están installed turbinando. pipes to Y channel no this gastan water gas, into a fixed path, porque tampoco directing tienen. it into an Pero aquí artificial sí que quieren que reservoir. tú... Now, this reservoir Y serves tienen 3 unos purposes. ventrílocos que hablan y First, it dicen, supplies los water to the ventrílocos luego villages and cobran settlements poquito. No, downstream. es que son ventrílocos Second, así if the reservoir's que van gate de is suddenly kiki. opened, O sea, the fast-flowing water can generate hydroelectric eso power. recuerda a Guayo, And cualquiera third, que the haya engineers visto, have pero a lo cleverly bestia. redirected the Pero water nosotros to tenemos que create estar an volcados en artificial eso. waterfall, ¿Y por qué no estamos boosting volcados? tourism in the area. ¿Alguien lo sabe? Pues yo no. Luego, digo, bueno, decía la minería. La minería, nosotros tenemos una ley de mayo del 21, la ley del cambio climático y la transición, no sé qué, que prohíbe explotar nuestros recursos naturales. Entonces nosotros tenemos, nosotros además tenemos en zonas, el monte Tropic, que es importante porque es una gran cantidad de telurio, muy importante en el mundo el telurio que se tiene, entonces resulta que estos son montes submarinos de tal, que son ricos en Canarias y tal. La zona rosa es lo que es aguas de Marruecos, porque es el Sáhara Occidental, que alguien dijo, bueno, pues si soy re tranquilamente, pues que tengan el Sáhara Occidental. Entonces, esto pues es el monte Tropic, era de España. El monte Tropic tiene telurio, níquel, vanadio y cobalto. Entonces, ahora veremos si pasa a ser ¿no? Esto es las cantidades que tiene España y dónde las tiene, ¿no? Tiene las tierras raras en Galicia, Ciudad Real, tal, el litio lo tiene en Cáceres, Zamora, por supuesto todo prohibido, no se puede dar, no sé qué, y oiga, Trump cuando iba a Ucrania había dicho, oye, pero la tierra rara la mitad para mí, o sea que entonces yo te doy de tal. Nosotros no, nosotros las tierras raras las paramos porque somos así, Pachulo, yo, ¿no? O sea, entonces el telurio lo tenemos en el monte Tropic. Pues no, señor, lo vamos a dar a Marruecos porque yo lo valgo. Bueno, esto es una cosa de cómo, en qué se emplean estos minerales, ¿no? O sea, esto pues es la producción de litio, pero la producción ya sabemos que está en Bolivia, Chile y tal. Pero me interesa no quién tiene la producción, sino cuáles son las empresas mayores de litio. Pues cuáles son. La primera, la China. La segunda, la China. La tercera, una de Estados Unidos, y luego ya no cuentan. Y nosotros vamos a hacer donde éramos los números unos, en los motores de combustión. Los vamos para hacer de estos, que las baterías son de estos. Vamos a entregar, ¿no? Ya hemos entregado. ¿Y quién lo hace eso? Alguna razón tendrá. Desde luego, la razón será más o menos oculta, pero alguna tendrá. O sea, entonces, lo que está clarísimo es que nosotros, ahora estoy hablando como europeo, ¿no? Pero como españoles somos un pequeño. Bien. Entonces, esto es... ¿qué pasa con la energía? Como yo decía antes, nosotros, nuestros recursos naturales están perfectos para producir, no para la movilidad con gasoil, ni para el calor con gas. Están perfectos para producir electricidad con nuestros recursos, que son sol, viento, agua, diferencia de cotas, y nuclear. Oiga, eso ya se hacía en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en 1970, estas son las potencias, estas son las producciones, en 1970
solo se producía energía hidráulica fluyente, que estábamos en 1970, ¿no? En 1900, y térmica del carbón, muy malo, pero era el carbón que teníamos, ¿no? Con nuestros. No dependíamos de nadie, ¿eh? Y así sucesivamente hasta que empezamos a tener aquí el ciclo combinado, ¿eh? Y entonces la nuclear tenemos esta potencia instalada, pero no pasamos de aquí porque nos cortan las alas. Y ahora vamos a ver los planes que había detrás, ¿no? Y dónde estaban, ¿eh? Entonces, bueno, aquí se ve la nuclear, a pesar de que le han cortado las pelotas, pues aquí sigue produciendo 55 teravatios, ¿eh? Por cierto, en el año 2008, por ahí está, nosotros producimos 288 teravatios. En el año 2024, 250. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos como los cangrejos, marcha atrás, ¿eh? Y eso que tendríamos que electrificar la movilidad y la industria del calor y tal. La industria del calor es hacer galletas, hacer azulejos, hacer que no pasemos frío o que no pasemos calor. Todo eso tendríamos que hacerlo con nuestras energías, que son el viento, el sol, el agua con las diferencias de cotas y lo nuclear, ¿eh? Bien. Entonces, aquí esto es año 22 concretamente, pues que la eólica es el 23%, bien es de las nuestras, la nuclear es de las nuestras. Aquí esto aumentó al año siguiente y tal, pero aquí la fotovoltaica era el 8%, la cogeneración, la cogeneración hay que tenerla siempre, es el calor que te sobra de un proceso industrial, pues aprovechar la energía. Pero la hidráulica no podemos gastar el agua en tirarla, tenemos que utilizarla en regar, porque luego vamos a ver el dinero que nos produce. Y este es el enemigo, porque el ciclo combinado es pasta que se va a unos tíos que lo ponen el precio que quieren y tal. No quiere decir demoler, no quiere decir como eso que salían demoliendo las centrales de carbón y tal. No, 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 las tienes que tener guardadas. Demoler es los talibanes que demolieron las estatuas de Buda en Afganistán. Nosotros tenemos que mantener las centrales del ciclo combinado, porque alguna vez puede darse tal, tú las tienes, o sea, pero de reserva, pero no las tienes, pero no tienes que emplearlas, porque emplearlas, amigo, pero es que Naturgy es muy importante en España, ¿eh? Y Naturgy es de la Fundación La Caixa, y eso riega mucho por los medios y por los no medios, ¿eh? Y por todas partes. Y encima tiene un Taqwa, no sé, que es un poquito ahí de los árabes, y Iberdrola también me interesa poner los ciclos combinados porque, joder, en lugar de ponernos a hacer todo este tema, pero ellos hacen siempre lo que dice el Estado, porque ellos son el brazo armado del Estado. Ellos, si el Estado dice haga esto y gane dinero, como ahora el Estado dice hay que parar las centrales nucleares, a la orden, ¿y cómo lo dicen? Pues yo le voy a poner unos impuestos de la de Dios es Cristo, y por lo tanto no es rentable hacer energía nuclear. Claro, si usted cada kilovatio que haga yo le pongo 70 céntimos de impuestos, pues ya usted está muerto, ¿eh? O sea, para eso no hago. Eso, claro, pero eso es una cosa. Bueno, entonces nos vamos aquí. Este tema es muy importante. Esto se lo digo a Paco. Paco, mira, está ahí, ¿eh? En 1975, ese es el porcentaje de la producción eléctrica de cada país. El país que estaba a la cabeza en porcentaje de producción nuclear era España. Era España. Aquí no está Corea. Aquí está España, Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Canadá y tal. ¿Nosotros qué hemos hecho? El cangrejo, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Eso sí, aplaudiendo a los que nos llevan marcha atrás, celebrando a los que nos llevan marcha atrás. Nosotros aquí estábamos en la cabeza, no de Europa, del mundo, ¿eh? O sea, entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasaba en un momento dado, en 1975. ¿Cuál era el plan de las centrales nucleares en España? Nosotros teníamos el triangulito Garoña en funcionamiento, Cabrera en funcionamiento, las dos paradas, ¿no? Vandellós en funcionamiento. ¿Qué estaban en construcción en ese momento? Pues en construcción teníamos Almaraz, ¿eh? Teníamos
construcción. ¿Eh? ¿Y qué es lo que teníamos en proyecto? Es importante esto. Nosotros teníamos ahí Regodola. ¿Qué es Regodola? Una central nuclear que estaba al lado de Alumina Aluminio, que es la mayor planta de producción de aluminio, que si hubiera tenido una central nuclear hubiera producido el aluminio más barato del mundo. Pero no, señor. Nosotros somos más listos que... Bueno, nosotros pactamos la moratoria nuclear y no hicimos Regodola. Y tuvimos que... Ya hemos visto por ahí las manifestaciones, los cierres de tal. ¿Y alguien sabe esto? ¿Lo saben alguien? ¿Y qué se tenía preparado entonces para el País Vasco? ¿Qué es eso? Orgüello y Punta Endata. ¿Qué son eso? Centrales nucleares en Vizcaya y en Guipúzcoa para la industria vasca. Centrales nucleares en Admellá del Mar, en Escatrón, en Sastre. Todo esto estaban proyectadas y se pararon por quien terminó siendo consejero del gas natural. ¿Y qué pasaría si hubiéramos hecho esto? Esto no es que era una entelequia. Francia lo hizo y estaba un poquito detrás. Corea ni estaba en el mapa. Y nosotros celebramos siempre nuestros grandes señores que nos hicieron cerrar, acabar esto. Son grandes, son héroes. O sea, señores, estos señores que acabaron, bueno, por frente estaba en construcción, estos señores que acabaron con el aluminio, estos señores que acabaron con la industria siderúrgica, con la industria de tal, o sea, lo hicieron porque o eran tontos o eran agentes del enemigo. Yo me inclino más bien por lo primero. Esto está más claramente puesto, o sea, Regodola, Orguella, Punta Endata. ¿Qué eran eso? Para potenciar la industria española a precio barato de la energía para que fuera puntera del mundo. ¿Por qué lo siguió haciendo Corea? Y ahí está, 100.000 kilómetros cuadrados de superficie. Bien. Esto es lo que los genios dicen, no, vamos a tener de bombeo mixto puro, vamos a pasar de 3.000 a 6.000. Pero oiga usted, si usted necesita mejorar la balanza de pagos, los 27.000 de ciclo combinado los tendrá que cambiar. Si usted además quiere pasar que la movilidad, usted no está diciendo siempre que el coche eléctrico, la movilidad tal, pues tendrá que tener más aún. Si electrifica más, tendrá que electrificarlo con los 5 agua, sol, agua, orografía, lo tendrá que hacer, tendrá que tener más, tendrá que tener 50.000. ¿Y qué pasa con 50.000? Pues lo que tiene en proyecto Japón, porque Japón tampoco tiene petróleo. Pero ¿quién domina en Japón? Los japoneses. O sea, no el enemigo, ¿no? Esto es las ideas que tiene el PENIEC. El PENIEC tiene mantener, o sea, el nuclear, pasarlo tal, pero encima, porque es el 30, pero en el 35, acabar con Trillo, que es la última que queda. Oiga, es que cuando uno se pasa la frontera, la señora Rivera, que era antinuclear, se convierte en nuclear. Ya, esto es es un tema de estudio, O sea, ojo para aquellos que digan que he dicho la Rivera. La central de Santa María de Garoña la para Álvaro Nadal. Para Nadal, que es el consejero que ha fichado ahora para como técnico sabio de tal. Nadal es el primero que inventa una cosa. Pongámosle impuestos a la energía nuclear para que no. Nadal. Escuchamos. Oiga, pero aquí todos tenemos memoria de pez o qué pasa. O sea, entonces nosotros dicen, bueno, esto es para la religión hoy más decadente, ¿verdad? La religión climática que dice, oiga, el carbón emite casi 900.000, un kilo, 820 gramos, 1 kilo por kilovatio de CO2. Y el gas natural, 490 la mitad. Luego, si el carbón para los climáticos necesita ser celebrado y televisado las demoliciones de las centrales de carbón, las centrales de gas tendrán que ser
cada 2 una televisada, porque es la mitad. O sea, si el carbón es infinitamente malo, las centrales de gas son infinitamente dividido por 2, infinito dividido por 2, infinito. O sea, entonces, ¿qué son las que nosotros tenemos? Pues la nuclear no contamina, no emite CO2, no creo que la de CO2 sea una contaminación. No, la eólica tampoco. Las nuestras, nosotros no tendríamos que tener problemas en poner de acuerdo a los 3 partidos, porque si uno es religioso y otro racional, pues se pueden poner de acuerdo. Oiga, pues si no emite, uno racional puede decir, yo la quiero porque es la mía, la que tengo, abundante y barata, que es esta. Y otro puede ser religioso, ¿no? Yo es que quiero que no emita de esto. Bueno, pues es que aquí son las mismas, ¿eh? Eso es una cosa buena, ¿eh? Bien, esto es un tema de, o sea, los bárbaros, o sea, fecha de cierre de Trillo, Almagasta, el 27. Quiere decir que sea el 27, que la central ya está parada, porque la central ya no está haciendo el mantenimiento que debe, porque total, si me quedan 2 años, pues a ver quién la libra, ¿eh? Y esto, o sea, esto es una barbaridad, que solo eso. Y esto es una cosa importante. ¿Qué pasa con el gas? Evolución del precio de electricidad para consumidores domésticos, pum. Filomena, aquí este es el precio, el precio del megavatio hora, no sé, 100 euros, Filomena, sube un poquito. Y aquí empieza a subir, hasta febrero no comienza Ucrania. Bien, entonces, de aquí pasamos a 300 y aquí estábamos en 100. Antes de Ucrania ya habíamos multiplicado por 3 el tema, pero el mix. Y entonces el gas había subido un 600%. ¿Y por qué hay que huir del gas? Porque no lo tenemos controlado. Si yo fuera ruso, lo que hay que utilizar es gas, porque es lo mío. Es la que yo tengo. Y si yo fuera a Estados Unidos, el gas y el petróleo, porque es lo que tengo. Pero si yo soy español, o si soy chino, los chinos ya han visto, hay un momentito, las centrales de reversibles que se montan para ellos, y para ti te dicen el litio ese, porque es que yo tengo que vender el litio. Hombre, que nos cuesta el papagayo un poco, bueno, pues nos cueste, pero al final de cuentas, o sea, para ellos, para nosotros, el litio. Y para ellos, las reversibles. O sea, entonces, esto, bueno, el carbón se ve como si, o sea, en el año 20 la China tenía 1.000 millones de toneladas, pues en el año 25, pues 4.000. O sea, entonces, o sea, se ríen, se despojonan aquí de los occidentales y no hacen lo que no, pues mientras los dejen. Esto es las emisiones de CO2 en gigatoneladas equivalentes. La China, en el año 22, 10 gigatoneladas de CO2 equivalente. España, 0,27. ¿Y qué pasa? Que hay una frontera en la atmósfera, así que dice, no, aquí no pasa tal, ¿no? Entonces nosotros estamos pagando derechos de emisión de CO2, la China no. Pero, oiga, ¿quién gobierna este barco? Joder, O sea, la China, pero bueno, es que la China y la India y Rusia, oiga, y Brasil, pero oiga, nosotros es que nos hemos pegado un tiro en el pie, pero no es bastante. Voy a ver si, como me pegan en el derecho, ahora me va a pegar en el izquierdo, porque así ya no voy desequilibrado, voy con 2 tiros en los pies y tal. Bueno, entonces esto es lo que pasa en el mundo, ¿no? Pues en el mundo dices, en el año 21 todavía en China había teravatios hora de producción nuclear 383, en Francia 363, en Corea 150, cuando tenía un plan inferior al nuestro. Y nosotros nos hemos quedado, porque ya las teníamos medio tal, pero nos hemos quedado en 54 y no sé qué. Pero ¿cuántas de esas 54, cuántas tenemos previstas? 0. ¿Cuántas tiene previstas China? Tiki. Reactores propuestos 156, reactores planificados 46, reactores en construcción 22. Oiga, ¿nosotros vivimos en el mundo o vivimos en Marte? Esto lo dice todo el mundo. O sea, ¿cuáles son los reactores en construcción? 22 en la China, 8 en la India, 3 en la República de Corea del Sur, 3 en Rusia, 4 en Turquía,
en Estados Unidos 2, y no sé qué. Oiga, ¿y Occidente aquí dónde está? Ahora a lo mejor cambia, o ha cambiado, ¿no? Pero ¿dónde está? Reactores propuestos en la China 156, en la India 28, en Rusia 21, en Corea del Sur 6. Nosotros ¿dónde vivimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Nos interesa si el Coldo tenía, la mujer del Coldo era la que reservaba las putas o tal? ¿Eso es lo que nos interesa todo el puto día? Bueno, pues o sea, así nos va. Central nuclear de Y esto Santa María de Garoña, Oigamos la más esto. importante de España y que servirá para el suministro de energía eléctrica de acuerdo con el creciente ritmo de la producción industrial. En el Ugensfels procedente de Rotterdam entra al nuevo canal de Deusto la vasija que contendrá el reactor para la central nuclear. Conscientes de la importancia de este transporte, Más la importante televisión de Europa. francesa y alemana han enviado sus equipos de rodaje. La caravana en marcha. Es el transporte más importante efectuado hasta ahora por las Esto es lo carreteras que se españolas y podía hacer. mundiales, porque Pero jamás eso, la meta de teníamos fuentes planes para indeseables hacerlo mucho ha más, sido como trasladada a lo he largo de enseñado tal. 223 ¿Qué hicimos? Nada. por un ¿Por qué itinerario hicimos lleno de nada? dificultades. Pues así La estamos. central Nos emplazada en merecemos, una península tenemos lo que nos formada merecemos. por un meandro del embalse de Sobrón. El reactor que se instalará tendrá una potencia de 460.000 kilovatios y con una utilización de 7.000 horas al año producirá 3.000 millones de kilovatios hora. Nosotros éramos la China. Aquí. El puerto de Barázar, En el año el más 68 importante éramos de la la China del mundo, Hay junto que con cambiar el Corea. sistema Corea de siguió siéndolo. transporte para acomodarlo a las exigencias. Todos los puentes tienen que ser reforzados porque cuando se proyectaron y construyeron no estaban calculados para cargas de este peso. Por debajo pasa el tren. Hay que trabajar deprisa para evitar retrasos en el horario de los trenes. Las sencillas gentes miran con asombro el paso de la descomunal piedra. Todos los obstáculos son vencidos y la caravana sigue para resolver cualquier complicación imprevista. Se pasa sobre el último puente, único que no ha sido reforzado porque fue ya proyectado para cargas de esta importancia. Culmina una tarea llena de dificultades y potentes grúas se encargarán de ejecutar este trabajo. Ya la última misión está cumplida. La central nuclear de Santa María de Garoña se incorpora así al progreso y desarrollo de España como una de las más importantes conquistas conseguidas en los últimos tiempos en favor de nuestro desarrollo industrial y de cara al futuro. Parada por el señor Nadal. O sea, para que coste. Ahora, y digo, bueno, yo es que son la hora y ya me tengo que ir, pero bueno, esto os voy a decir en un segundo. Estos son el efecto, esto es la balanza por cuenta corriente de España, ¿no? O sea, España tiene una balanza equilibrada, pero estos son desde el año 5 tal, estos son los déficits que tenía superávit, esto es el superávit de turismo, esto es el superávit de otros servicios que no son turísticos, esto es el déficit energético. Estos son las transferencias de los inmigrantes y tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reducir esto y aumentar esto, porque si multiplicamos los regadíos por 3, aumentaremos esto. Si nosotros no empezamos a decir el turismo, hay que acabar con el turismo porque son muchos, pero joder, qué lata nos dan. O sea, esto no puede ser. O sea, pues entonces, pues acabaremos con esto, que es lo que... Y nosotros tenemos que tener esto aquí. Nosotros tenemos que tener un superávit comercial del orden de la China o de Corea del Sur para poder ser un país civilizado que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la esperanza de vivir mejor que vivieron sus padres y sus abuelos y que tengan la tal. Y si no estamos así, estamos marcha atrás y estamos reiteradamente. Bueno, esto es lo que eso mismo es solamente aquí en esto, escoger y decir, nosotros saldo energético lo tenemos que disminuir de esa forma que yo decía, utilizando nuestra energía, y tenemos que el saldo no energético, que es básicamente el alimentario y tal, tenemos que aumentarlo, tenemos que pasar esto a superávit, porque ese superávit es lo que nos acaba con la deuda pública, que es lo que nos acaba, bueno, esto es ya la parte de gas y de petróleo, que son tal, bueno, esto es lo mismo, esto es pues en un año tal, bueno, pues la exportación
en el año 22 eran 67.000, la importación tal 13.000 de superávit, de eso que podemos aumentar más y que la importación de cosas agrícolas, de maíz, de cereales, la tenemos que reducir poniendo en regadío porque tenemos agua las zonas de Aragón, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha. Eso sí, señores, a trabajar. El que le tenga agua tal, a trabajar, y si no, pues se le expropia, que se haga unos señores que lo pongan a trabajar, o se le paga 500 euros por hectárea para que lo deje y tal, ¿no? Esto, bueno, esto es para que uno no crea que esto se ha inventado esos números tal, pues oye, pues aquí dice, bueno, pues por ejemplo, en frutas o en hortalizas, pues ahí se ve lo que es la exportación, la importación, las diferencias, pues esto es lo que hay que mejorar. Se ven otros que son negativos porque son los cereales y tal, no sé qué. Bueno, entonces, esto es para que, son números que quedan ahí pues para verlos tranquilamente. Y esto es interesante, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, que en el 6% del diésel que se consume en España es de biodiesel. Biodiesel lo tenemos que hacer nosotros con esos riegos que dan. Entonces, si nosotros penetramos en la electrificación razonablemente, 40-50% electrificado, y el otro es con la mitad con biodiesel, pues claro que disminuimos las facturas. Y eso es lo que hay que pensar los generales y los ingenieros, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya son diferentes cosas de que aquí están para que se sepa las exportaciones de cada provincia, de cada tal, no sé qué, tal. Y luego finalmente digo, una cosa, señores, estamos bajando aquí medimos la deuda sobre el PIB. ¿Y por qué no la medimos sobre la distancia al sol? La deuda se mide en lo que tiene que pagar cada cristiano, lo que le toca. La deuda, según nos dicen, ha disminuido del 120 al 110 del año 20 al 23. No. El año 20 eran 28.300 y ahora 32.000. Entonces, eso es lo que nos cuenta. Nosotros no hemos disminuido la deuda nunca. Nunca. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Disminuir la deuda. Porque podemos disminuirla si nos gobiernan. O por lo menos, oiga, ustedes quieren pelearse, hagan una cosa, júntense y tengan que el español es A, B, C, da 28 letras. Pues esto hay que hacerlo. Luego se pelean. Pero por lo menos en las cosas de comer no se peleen. O sea, esto es la situación de España 116. Y esto es lo que cuesta los intereses de la deuda, que es quemado. 40.000 millones de euros, el ministerio que más gasta. Oiga, ¿dónde vivimos? Y luego esto ya era una cosa que era un piso piloto. Oiga, el trasvase de Tajo Segura, que son 200 hectómetros cúbicos, igual de 30.000, como yo digo, pues 200 hectómetros cúbicos solo en Murcia, ¿no? Porque aquí son tal, dice, vamos a ver, lo que a mí me interesa ahora, que va a ser solamente, el último, que va a ser solamente los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo en España en el año 19, que es el equivalente, esto es por la EPA, no que tal, porque en el año 19 no había 21.000, pero por la EPA sí. Entonces son 14 millones y 21, que se ha multiplicado por 1,5. Entonces, Murcia, esto solo aumenta sobre la media en Baleares, en Canarias, en Madrid y en Murcia. En Murcia, que no tiene el turismo tal y no tiene la capitalidad, pues entonces tenía en el año 75, al comenzar 338.000 empleados, y en lugar de multiplicar por 1,5, pues eso hubiera sido 500.000, pues tenía 650.000 más. Eso, multiplicado por tal, esto es como el piso piloto que gustan ver a los novios cuando son juntos, tal, pues eso es lo que ha pasado en un ejemplo de tal, y eso es lo que pasa en tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ve, por ejemplo, en las regiones, la variación del PIB en precios constantes entre el 77 y el 2020, el valor del PIB ha sido primero en Murcia, 218, así sucesivamente, y eso es por emplear un poquitito de la teoría. La teoría es mucho más amplia, es ampliar los regadíos, emplear energías propias, ampliar los regadíos, reducir el consumo de energía de importación, haciendo nuestra energía, y con eso España son las bases para el desarrollo económico.
Sí. Y pido perdón al Ateneo por haberme extendido, Marta, pero como no soy alguien que haya hecho oposiciones, no me sé medir. Bueno, gracias, pero... Muchísimas gracias a don Luis del Rivero por esta maravillosa conferencia que yo creo que nos ha puesto a todos en situación, no solo en España, sino en el mundo. Dado lo avanzado de la hora, quien quiera hacer alguna pregunta puede hacerlo ahora y yo le ruego que sea una pregunta concreta. Quien se anime, que lo diga, por favor, y le pasaremos el micrófono para que todos puedan escuchar la pregunta y la respuesta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su exposición, porque parece que todavía hay personas que piensan que los problemas que tenemos los españoles pueden tener soluciones si se juntan muchas personas que piensan. No quería hacer ninguna pregunta, únicamente una puntualización, y es que, además de lo que usted ha expuesto muy bien en el tema de energía nuclear, pues resulta que el programa ese ambicioso que hubo en su tiempo y que estaban todas esas centrales, pues el problema no fue que no se hicieran, además de no hacerlo y perder la oportunidad que se ha tenido, pues aparte de eso es que ya cuando se hizo el programa nuclear para toda España, de esa manera ambiciosa, hubo que firmar contratos con Estados Unidos, con Westinghouse, con todos los suministradores de la producción de energía nuclear, ¿no? Entonces, España teníamos, es verdad, las minas que teníamos en Ciudad Rodrigo, que ya prácticamente no se saca nada, pero después los servicios de conversión y enriquecimiento que necesitaban los elementos combustibles, incluso la producción de elementos combustibles, pues hemos tenido que, por haber firmado con mucha anticipación, cuando estaban solo el proyecto, sin haber construido nada, hemos tenido que firmar contratos que después hemos tenido que ir pagando, y todavía seguramente se siguen pagando, de el perjuicio que hicimos a las empresas que se habían contratado esos servicios por no hacerlos. Entonces, nada más que apuntar un poco que el desastre ha sido mayúsculo. Y a recordar también, por lo que usted ha dicho en Vizcaya y toda la zona, que también hubo un elemento que pesó mucho en esas circunstancias, que fue el de la central nuclear de Lemonia, porque la ETA asesinó al jefe de la central y entonces eso repercutió mucho en... Sí, el ingeniero Ryan, sí. Efectivamente. ¿Puedes contestar, por favor? Bueno, simplemente que evidentemente luego se habló también de que hubieran sido excesivas, pero claro, lo que sí que no se habló es que con la entrada en la Unión Europea, nosotros hemos pasado de un 32% del PIB en industria a un 12%, ¿no? Entonces, es evidente que Corea, si siguió, porque siguió al tener energía barata, siguió siendo una potencia industrial como lo es ahora, ¿no? O sea, entonces, hay algunas críticas que dicen, hubiera sido excesivas. No, lo que pasó, lo que no se mantuvo fue no se hubiera podido mantener a lo mejor el 32%, pero sí el 25% de producto como Corea está en el 30% actualmente. La Defensa Nacional del Uranio, últimamente, pues el presidente ha sido un amigo del señor Ábalos, que como formación era filósofo y no sabía inglés. En el tema nuclear, que todo el mundo no se ponen traductores en las reuniones. Hay que hablar en inglés porque si no
es imposible entenderse, ¿no? Pues eso está en la línea Pues de lo que yo he esta- dicho del esta- señor, efectivamente, del consejero de Renfe. ese es el problema. Yo no sé cómo, no sé, a través de modificación de leyes, no se exige que haya personas Sí, con mucho perdón, conocimiento. muchas gracias, pero estamos muy mal de tiempo. Si alguien tiene una última pregunta, sí, ahí por favor. Brevemente. Últimamente se oyen desde distintos ámbitos recomendaciones para que utilicemos la inteligencia artificial de forma prudente por, dicen, la gran cantidad de agua que se consume. ¿Eso es así o qué impacto puede llegar a tener en el consumo de agua? Bueno, yo he dicho claramente que España tiene en los ríos 110.000 hectómetros cúbicos y la inteligencia artificial podría alcanzar 1.000 hectómetros cúbicos. Lo que sí que necesita la inteligencia artificial es mucha energía y lo que necesita es una red nueva y los nodos con potencia, con admisión de energía suficiente para no perder una vez más otro tren, no perder que haya centros de inteligencia en España. Lo que tienen el consumo real de los centros de inteligencia es en energía eléctrica, no en agua. En agua, esa está en la línea de los señores que dicen que el abastecimiento está en peligro por el regadío. Señores, el abastecimiento, yo he dicho ahí que son 4.600 hectómetros cúbicos y el regadío 15.000 y los ríos tienen 110.000. Pues si no hay más preguntas, despedir con un fuerte aplauso a don Luis del Rivero. Gracias, querido. Y agradecerle su presencia. Buenas tardes.